Hola a todas, bienvenidas. Este es un pequeño video que contiene una invitación muy especial para las presentes Patricia Williams y Claudia Lara, su servidora, y tiene que ver con un viaje espectacular al Japón en primavera 2023. Pero antes de hablarles un poquito de este entusiasmo, ¿no? De cómo va a ser el viaje y cuál es la invitación como tal, quisiéramos un preámbulo de por qué el Japón y por qué la invitación abierta a algunas de ustedes, ¿no? Entonces, o a todas las que están viendo este video, seguro. Entonces, primeramente, pues obviamente bienvenida, Patricia. Gracias, Claudia. Y me gustaría comenzar con Patricia porque ella fue la que puso la semillita, fue la que vino conmigo y me dijo, el Japón, porque habíamos conversado en llevar un grupo, ¿verdad? A algún lado especial y probablemente llevemos más adelante a otros lugares. Pero ¿por qué el Japón? Entonces me gustaría, pues esa pregunta primeramente con Patricia. ¿Por qué el Japón y por qué ahora? Gracias, Claudia. ¿Por qué el Japón? Porque el Japón es este sitio poco conocido donde todavía se mantiene mucho la cultura y las tradiciones. Hay muchos viajes de autoconocimiento a la India, a distintos lugares. Pero el Japón para mí es esta joya escondida que no mucha gente la ha explorado desde el punto de vista más espiritual, más místico. Y todo empezó con el concepto del jara. Entonces ustedes preguntarán, ¿qué rayos es el jara? Y les voy a contar un poquito la historia del jara. Hace muchos años yo tenía una maestra, mi maestra de psicología iniciática, una mujer fabulosa que murió de 100 años, totalmente lúcida, y ella siempre nos decía, ustedes caminen con la vida por el jara. Ella había estado en el Japón y era una mujer que a los 98 años se subía al bus, al tren, al avión sola. Y decía, siempre mantengan el jara. Y yo es que no entendía nada. Luego fui a la escuela de Brennan y es ahí donde durante los 4 y 6 años que estudiamos, Claudia y yo, se habló tanto de el jara, del concepto del jara. Entonces, ¿qué es el jara? Es esta conexión entre cielo y tierra y la intención. Si podemos imaginar, lo veo como esta línea imaginaria que une el cielo, que une el universo con la tierra y nuestra intención. Y me parece que es aquí donde nace mucho y quizá en el Japón es donde más se vive el concepto del hara. Tenemos los samuráis, tenemos las geishas, tenemos todas estas religiones, el zen, el shinto, y no importa qué, incluso en la forma de caminar de los japoneses, ¿no? Tan rectitos, tan centrados. Y esto es del jara, pero el jara tampoco no quiere decir que vamos a caminar rígidos por la vida. El jara está también en los bailarines, está también en estos guerreros del sumo, está en todo lo que el Japón vive, está en la belleza, está en el ikebana, está en los bonsáis, está en todo lo que rodea el Japón. Entonces, por eso para mí fue, vamos a conocer el sitio donde nace este concepto, que no creo que solamente nazca en el Japón, creo que nace en muchas culturas, pero quizá es en el Japón en donde lo podemos ver de mejor forma o lo podemos vivir y sentir. Entonces es como ir a la cuna de algo. Por eso es que nace la invitación de vamos al Japón.
Sí, me encanta cómo lo explicas, porque pues sí, naturalmente el jara está en todos los países, ¿no? En todo lo que tiene vida realmente, pero me gusta que digas la cuna del jara o de cómo vivirlo, de cómo experimentarlo más sensorialmente, ¿verdad? Porque en el Japón hay mucho honrar, ¿no? Y este silencio interno de esperar tu turno o de esperar tu lugar o de que tiene que ver con este propósito e intención, ¿no? Estoy diciendo de otras palabras por si queda algo porque me encantó tu forma de conexión entre el cielo y la tierra por medio de la intención, del propósito. Y mencionaste ahí lo de rigidez eh, en comparación de Hara. ¿Puedes expandir un poquito en la diferencia? Que no estamos hablando de rigidez, de ponerte dura, de ponerte firme, sino de conectar con algo. em, Si es que pensamos un poco en el Japón, ¿no? Si es que pensamos un poco en las mujeres, cómo visten sus kimonos, es toda una tarea, es un arte ponerte este kimono, ¿no? Y como que siguen las tradiciones muy, muy al pie de la letra, entonces quizá ahí podemos hablar de rigidez. Sin embargo, ¿cómo también este fluir se expresa en el Ikebana? Que solamente utilizas tres elementos para crear cielo, hombre y tierra. Y ahí está la belleza de su expresión. También en los bonsáis. Los bonsáis es esta creación meditativa que muchas veces los bonsáis van de generación en generación, tienen 100, 200. Entonces, en esta actitud de silencio, de meditación, de podar las raíces, en la luna perfecta, y vamos creando el arte. Entonces, y cada bonsai es diferente, como cada arreglo de Ikebana es diferente. Entonces, no es que se sigue una estructura y todos son iguales. Es más, hay mucha belleza en el Japón respetando las tradiciones. Entonces, creo que esto es el hara, ¿no? El hara también lo podemos ver en las artes marciales y alguien que si bien es chino, Bruce Lee, que todo el mundo lo conoce, su hara era increíble y tenía esta capacidad de lanzar una patada y caer bien. Entonces, el jara está dentro de todo esto, está en el ritmo, está en cómo caminamos, en cómo nos vestimos, está en la intención que tenemos de hacer algo. Entonces no es algo solamente rígido, es algo que fluye. Es cuando nosotros como latinas queremos bailar y disfrutas de la salsa o el merengue o lo que sea y estás en el jara y te estás moviendo. Entonces esa intención, hoy quiero crear esto, es así como está el jara en nuestras vidas. sí, y escucho también esto de fortaleza y como una cierta estructura, ¿no? En la estructura a veces nos sentimos seguros, nos ayuda a crear situaciones, ¿no? Y entonces me encanta poder experimentar esto en toda una tradición del Japón. Y mencionas dos palabras importantes ahí, ikebana y el bonsai. Entonces, esa sería una segunda pregunta y la razón es porque creo que estas van a ser las bases del viaje en sí, ¿verdad? El hara, principalmente, que es esta silencio, fortaleza, disciplina, conexión. Y luego, si nos puedes hablar de esta otra palabra. El ikebana es un arte y es un arte tan sutil, porque no es como en Occidente cuando tenemos los arreglos de flores masivos, ¿no? Que empezaron en Europa con las flores de los jardines y luego en los palacios con los reyes, estos arreglos macizos. En el Japón siento que hay una reverencia hacia la sencillez.
Entonces, en el Ikebana tienes tres elementos, tres flores, tres ramas, porque puede ser con ramas. La una que representa el cielo, la conexión con el cielo. La otra que representa el hombre. Y la tercera que representa la tierra. Entonces, en esta unión de los tres está el cosmos. Y no necesitas más. Es esta sencillez que es venerada en el Japón. Al igual que la sencillez está cuando entras a los templos, ¿no? Y si vamos a entrar a los templos y antes de entrar al templo tienes que lavarte las manos, tienes que purificar tu boca y todos tomamos de la misma taza, cuchara, lo que quieras, con tanta sencillez, con tanta devoción y sacralidad antes de entrar al templo, porque tengo que entrar limpia. Entonces es así como se va tejiendo la vida, ¿no? Entre la sencillez y en el respeto. Y quizá me adelanto, pero vamos a visitar uno de estos, de una ciudad o un pueblito que son tan limpios que el agua que usan para lavar sus utensilios de comida, luego van a un arroyo y de ahí se alimentan los koi, que son los peces. Entonces es un país de una limpieza, de un respeto profundo, que realmente me parece tan sensacional. Hay mucha seguridad, hay mucha tranquilidad, hay mucho respeto. Y qué forma tan hermosa de iniciar este camino interior o esta introspección en un sitio seguro, de sencillez, de poder ir hacia adentro. Y cuando, regresando al Ikebana, cuando hago el Ikebana, también es esta conexión conmigo, con el mundo, con esta meditación que quiero expresar. Y no necesito más que tres elementos para expresar un gran mensaje. Me encanta. Belleza en la sencillez es lo que se me viene, ¿no? Belleza en la sencillez y entra en todo esto que está muy de moda de el minimalista, ¿no? De más es menos o que necesitamos poco para vivir esta sencillez. Y me encanta esto de belleza en la sencillez porque entonces viene esta siguiente palabra, el bonsai. El bonsái es súper interesante porque también es parte de una meditación. ¿Cómo, cómo desde que escojo el árbol? ¿Qué me dice el árbol? Entonces empieza con esta conexión de mi persona con la naturaleza y cómo a lo largo de los años voy dando la forma al bonsái, porque es la persona que va formando y entonces tenemos unos pinos que crecen hacia arriba, otros que chorrean, otros que se van hacia un lado. Es todo este arte de ir creando, pero no es como ahora, ¿no? Como el Instagram o el Facebook que escribo algo y necesito el like. No, 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 es esta meditación. Y por eso decía que hay bonsáis que tienen 300, 400 años que pasaron de generación en generación y es simplemente ir esperando qué me dice el árbol, hacia dónde quiere crecer y también hacia dónde yo quiero que crezca. Y es como, no sé si es, la palabra no me gusta domar, pero es como en esta comunicación que tengo con el árbol, puedo entender que la rama quiere crecer hacia un lado o no y puedo también ayudarle. Entonces a veces ponen unos alambres alrededor de la ramita para irle dando la forma. Entonces es como entre que yo voy desarrollando mi carácter, también me voy viendo reflejada en el árbol. Y así pasa a través de generaciones. Entonces es la paciencia, es el tiempo, es el entrar adentro con esta sencillez tan grande, ¿no? Incluso cuando, si tenemos la oportunidad
de ir a una casa o quedarnos en un ryokan, que es uno de estos lugares tradicionales. No está lleno de muebles. Apenas si hay el tatami, que es la cama que está en el suelo, y quizá algo donde te puedas sentar, pero no tienes más. Entonces es como regresamos a la naturaleza, a lo básico, a lo necesario. No necesitamos más. Así que es este viaje interior, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad necesito? ¿Qué es lo necesario para mi camino en la vida? Sí, me encanta lo del bonsai, me lleva a la autenticidad, ¿no? A lo único y auténtico y a esta conversación de que no estamos solos. En este caso es con la naturaleza misma, ¿no? Y también me lleva a este de confiar en un guía, ¿no? En este en este propósito de guianza. También hablas de que pasa generaciones, ¿no? Entonces, sí se pasa honrar este conocimiento que pasa de un lado a otro, como tú dices, ayudar a la naturaleza a que se vaya un poquito por donde crees que va a balancear el bonsai o va a embellecer todavía más el bonsai o esta relación, ¿no? Em, y que se refleja cuando a lo mejor lo haces muy rápido o estás enojado y ves alguna destrucción o cuando estás de buen humor, de buen tino y empiezas a ver cómo el bonsái empieza a reaccionar a tu cuidado, ¿no? Entonces, me encanta esto que hablas de honrar, Sí, estar en conexión con la naturaleza. Entonces, y sabes lo que se acaba de revelar en esta conversación, que hablamos de estas tres palabras tan importantes que son básicas o que inspiraron este viaje, que también vamos a ser tres las que llevamos el grupo, ¿verdad? Porque está Patricia Williams, está mi persona, como dije, y vamos a llevar una experta, Jimena Rodas, experta en la cultura del Japón. Y ella va a ser nuestra guía turística y cultural y está ayudando con todos los preparativos, ¿verdad? Entonces está el 3 entonces, esta trilogía, y hablaste dentro del Hara y dentro también de crear situaciones donde está el cielo, el hombre y la tierra, ¿verdad? El 3 de nuevo. Entonces, parece que se nos está manifestando este 333 muy sí, importante. sí, es la Trinidad, es la divinidad y entonces es esta invitación, ¿no? A conocerme un poquito más, a conocernos un poquito más dentro de este ambiente místico, mágico, de respeto, de belleza, de limpieza, los platos de la comida. Es que todo es un poema cuando te sirven, ¿no? Está tan decorado y bien dice la comida entra por los ojos. En realidad, como que lo siento que todo hay belleza. Entonces, ¿cómo dentro de un ambiente de belleza y tranquilidad podemos tener la capacidad de ir hacia adentro, podemos tener la capacidad de esta introspección? Porque regresando al bonsai es dentro de la tranquilidad y si bien pueden haber tormentas, em, ¿cómo yo sé que puedo como florecer en un ambiente seguro, en un ambiente tranquilo y donde sé que estoy siendo acompañada por personas que conocen, por personas expertas? Creo que el tener a Jimena con nosotros es realmente es algo súper importante porque no todos en el Japón hablan inglés. Entonces, el poder comunicarse en su propia lengua nos abre a muchos más espacios de poder conocer. Claro que sí, además de que Jimena tiene muchos viajes al Japón ya concluidos y grupales. Y sé que también, Patti, tú has estado en el Japón anteriormente, entonces también conoces. Va a ser mi primera vez en el Japón, lo cual me da muchísimo entusiasmo de conocerlo, sobre todo bajo este propósito, esta intención.
que llevamos y compartiéndolo con varias personas a la vez, ¿no? Viendo cómo cada una va participando, explorando, descubriendo y experimentando en sí. Y el nombre que le pusimos a este viaje es Explorando el Japón en busca del autoconocimiento. Entonces, está en el propósito el que exista este autoconocimiento, además de conocer el Japón, como Patti y Patricia nos acaba de hablar de las partes importantes de por qué el Japón. Eh, y también le habíamos puesto viaje místico al Japón porque se entrelaza. Decidimos al final el autoconocimiento, en busca del autoconocimiento, porque creemos que eso nos une, ¿no? A todas. Estas ganas, esta hambre, como niños, ¿no? Que les entusiasma ir a conocer, ir a descubrir. Creo que esta es una de las cualidades. Eh, que nos entusiasma y que invitamos a todas las presentes que se unan, ¿no? A eh, que hace que el mundo se vuelva mágico, el descubrir algo nuevo se vuelva mágico. Entonces, no sé si ahora, Patricia, quieres hablar un poquito del viaje, de cómo o qué, o cómo quieres continuar en esta invitación. Lo que quisiera continuar es como que es el efecto de qué aprendimos en la pandemia, ¿no? Llegamos ya a un cierto momento en donde sabemos que la vida no está comprada, que no es un dado por hecho que vamos a vivir hasta los 80, 100 años y que la vida es aquí y ahora. Entonces, ¿qué me nutre? ¿Qué me nutre en mi vida? Y no necesariamente son las cosas materiales de un carro, una joya o no sé qué. Para mí lo que me nutre son las experiencias, es el conocer, es el entender, el conocer nuevos lugares. Entonces me parece fascinante el poder ir al Japón, porque si bien como dice Claudia, yo ya he estado, tuve una experiencia caminando en uno de los bosques de cedros, que no sé si el bosque tiene 1000 o 2000 años, ir caminando a través de este bosque y llegar hacia uno de los templos. Y fue como sentir, yo ya estuve aquí, esto me es conocido, ¿no? Entonces, fue todas estas experiencias como que tengo este deseo de volver a vivir, de compartir con otras personas, ya no en el viaje típico turístico que suban, vean el castillo, vean esto, el otro ya corren, tenemos que ir al otro lado. No, este es un viaje en donde nos vamos a dar el tiempo de reflexionar, de meditar, de sentir, de usar nuestros sentidos, ¿no? De ver, de oler, de caminar, de estar en el bosque de cedros. Tenemos una caminata de 7 kilómetros entre un camino místico, sagrado que hay en el Japón. Y también ir a las ciudades, que es lo que es el Japón ahora. Entonces es esta mezcla, son estas vivencias que yo digo a la final de los años de mi vida, es esto lo que me queda, lo que me ha nutrido, cómo he crecido, cómo entiendo ahora. Y más que cómo entiendo, cómo me entiendo yo más. Entonces, es esta invitación que quisiera hacerles a ustedes, hacer un viaje diferente, un viaje de autoconocimiento. Sí, podemos tener algunas ya a una cierta edad y me sigo conociendo y sigo aprendiendo y sigo creciendo. Entonces vamos, sigamos, continuemos, la vida no se acaba, la vida sigue. Y mientras hay esta alegría de vivir, esta alegría de conocer, mientras esté abierta a nuevas experiencias, ¿no? Como le contaba a Claudia el onsen, ¿qué es un onsen? Van a descubrir lo que es un onsen. No quiero contarles más porque también quiero que haya este elemento de sorpresa.
¿A dónde estamos yendo? Dejarse guiar, confiar en que vamos a descubrir. Entonces, confiar y darse esta oportunidad de salir de lo conocido, de salir de lo estructurado, salir a algo diferente, salir a, ups, hay esto, me encontré con esto, ¿qué me está diciendo la naturaleza? ¿Qué me dice la comida? Me encuentro, no sé, con un grillo o me encuentro con una persona por ahí. Es como me permito, y a veces es como me permito volver a ser niña, volver a tener esta, esta capacidad de descubrir, esta capacidad de sorprenderme, esta capacidad de volver a vivir. Entonces es esa la invitación. Volvamos, abrámonos a descubrir algo nuevo, algo diferente. Me encanta este efecto sorpresa, ¿verdad? Este efecto de contención y exploración y descubrir y sorprenderte y disfrutar. Para mí, este viaje me entusiasma mucho, obviamente estar en esa energía que Patricia trae siempre con ella en su presencia, que es hermosa porque es sensible, suave y definitivamente como este sentir infantil, ¿verdad? De volver a ser niño de esa forma. Y eso me encanta, me fascina. Em, y de mi parte, yo llevo una búsqueda y me encanta, además de explorar con los sentidos, porque es lo que se ve, esta belleza sencilla, ¿no? A mí me interesa este compartir, este descubrirlas, descubrirlos. A mí me gusta mucho esta idea de poder observar los muchos bonsáis o las muchas características de cada uno de los que nos acompañen. Para mí me nutre el observar cómo cada uno va descubriendo y explorando, pero ese despertar, ese o ese quitarte, desahogarte, desalojarte, a mí eso me gusta, me nutre, me vale la pena. Entonces hay esta combinación de lo de afuera y lo de adentro, que creo que la combinación de Patricia y mía logra contener para todo el que nos acompañe. Entonces, para mí me da ilusión hacerlo en grupo. Yo he viajado en muchos otros lugares, no al Japón todavía, pero he viajado en muchos otros lugares en grupo, en familia, sola, y diferentes maneras de descubrir un lugar. Y lo que más me entusiasma de este es, como dice Patricia, lo que hace distinto es, no va a ser un viaje simplemente turístico, aunque partes turísticas van a ser parte de, pero se está buscando este autoconocimiento, este ir hacia adentro, además de compartirlo entre nosotros, con otras personas, entretejer, incluso más de una generación, porque Patricia tiene otra edad que yo y los invitados van a tener diferentes edades. Entonces, no nada más es con camada, ¿no? Con una generación, sino estamos buscando este entrelazamiento de experiencias y eso es lo que a mí me invita, ¿verdad?, a ser parte. Y entonces con eso sí me gustaría hablarles qué es lo que vamos a hacer Patricia y yo, ¿verdad? Como las que estamos haciendo la invitación a ustedes en venir con nosotras. Entonces, desde ese punto de vista, somos las anfitrionas, las organizadoras. Estamos eligiendo a dónde, cómo, cuándo, con la ayuda, obviamente, de Jimena y el por qué. Entonces, estamos teniendo cuidadosamente, ¿no? Y darles un guía, no nada más de lo que vamos a estar viviendo afuera, sino también que sea un camino. Y como dijo Patricia, muy interesante, ¿no? Después de esto de la pandemia y de cualquier otro momento de tensión, que esto sea un oasis, una limpieza, un, como ella dice, volver a la sencillez, volver a lo mínimo o simplemente necesario, es este volver hacia uno, pero en compañía amorosa con los demás.
¿no? De hacer un viaje juntos con todos estos elementos. Entonces, Patricia y yo, eso es lo que buscamos. Y yo he hecho viajes donde hay una contención, o sea que van a estar siendo cuidadas eh, de cierta forma, ¿verdad? Hasta donde es posible, pero que no tengan que pensar en cosas de logística, que no tengan que pensar en a dónde, cómo, eso va a estar pensado para ustedes, para que puedan relajar, compartir. Queremos mantener una cosa sorpresa, ¿no? Sí, les vamos a decir a dónde vamos a ir, pues para que no vayan completamente a ciegas y digan, ah, sí, sí quiero ir a conocer. Pero sí nos gustaría mantener algunos elementos sin compartir para precisamente ese efecto sorpresa. Y sí, a lo mejor les vamos a mencionar qué va a incluir, pero no cuándo o en dónde. Entonces, por ahí Patricia acaba de mencionar de cómo ella disfrutó un viaje por medio de un bosque, ¿no? Y su conexión con la naturaleza y los árboles de ese. Entonces, vamos a tener y una caminata de 7 kilómetros. Esta parte es muy importante, ¿eh? Parece poco, eh, pero va a ser como un camino con pastela, como un camino de meditación, como un camino de introspección, como un challenge, ¿no? Como un reto, hacerlo todas juntas. Y esa es una. Ella mencionó también los onsen, que no sé, lo pueden hacer Google, no sé si querramos hablar un poquito o mantenemos misterio. Creo que lo mantenemos misterio. Si quieren, en otra hablamos un poco sobre el ritual del onsen, ¿no? Porque como dije al inicio, es mucho respeto, es mucha tradición. Entonces, es importante conocer, es importante seguir las reglas, porque también cuando vas a un sitio no quieres causar una disrupción por tu ignorancia. Más bien quieres el respeto y el entendimiento al por qué se hacen las cosas. Entonces, creo que con este respeto, luego podemos hablar del onsen, luego podemos hablar de los templos, qué sucede antes de entrar a un templo, para que vayan más o menos teniendo idea, ¿no? Entonces, es esta forma de inmersión en la cultura japonesa que a la final es como que todo está ligado y vinculado, ¿no? Y hay personas que hemos tenido este llamado por el Japón. Yo me acuerdo desde chiquita, me fascinó la palabra Japón. Y mi papá, cuando yo tenía unos 15 años, trajo un bonsai. Y yo decía, ¿qué rayos es esto? O sea, este árbol enano, ¿cómo mi papá lo trajo? Em, pero fue todo este llamado, ¿no? Yo creo que es un llamado interior, es un llamado a conocernos. Y como dice Claudia, es este entretejer. Y eso es lo rico, la riqueza de saber que no estamos solos, de que estamos acompañados, de que vamos tejiendo, de que es el grupo el que crece, de que es el grupo el que se desarrolla. Entonces, cómo la energía de los que estemos juntos va nutriendo. Es como vamos a ir nutriendo el ikebana, cómo vamos a ir nutriendo el bonsai, cómo vamos a ir nutriendo a cada uno de nosotros dentro de ese respeto, dentro de ese conocimiento y dentro de esa sencillez. Definitivamente también vamos a ir a visitar lugares que son normales en una visita a Japón. Eso es importante, no crean que nada más, porque vamos a dormir en un monasterio, vamos a conocer a, a monjes que a eso han dedicado su vida y cómo la viven. Entonces eso también va a ser muy interesado en esto sagrado, ¿no? En este encuentro sagrado de volver a la sencillez, a la belleza de la sencillez. Entonces es una de las sorpresas, pero también vamos a llegar a hoteles en villas pequeñas y entonces va a haber una mezcla
Sí vamos a tener una noche donde vamos a dormir, ¿cómo se llaman? Camayas, ¿no? Que es un colchón en el En suelo. los tatamis, en los Tatamis, tatamis. disculpa, los tatamis. Entonces, va a ser toda una experiencia y va a haber de todo. Y sí, los vamos a seguir invitando a que estén abiertos a todo lo que conlleva. Este no es un viaje de rich and famous, como yo le llamo, ¿no? De este es un Sí, viaje de introspección, conexión, descanso, oasis después de situaciones difíciles o de situaciones de prisa. Y también pueden observar, ¿no? La personalidad de Patricia es muy distinta a la mía, es distinta a la de Jimena, entonces toda esta combinación realmente lo que va a ir logrando y luego va a ser la otra parte del grupo, que es lo que cada uno de ustedes trae a la ecuación, ¿no? Entonces, y también quisiera añadir que sí, es un viaje interior, pero ojo, a veces uno va a estos retiros y es que la cama es durísima o no hay agua caliente. No, 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 aquí va a ser como un luxury autoconocimiento. El Japón es maravilloso, seguro, limpio. Vamos a tener agua caliente, o sea, no, no se preocupen esto, no, no, no va a ser algo que te botan en la montaña por 5 días y tú ves que comes, no. Y también, o sea, todo es sagrado. Vamos a terminar, obviamente, en Tokio, en el cruce, en el Shibuya Crossing, que tienes 16 calles que se unen y que es la locura. Entonces, es esta mezcla, ¿no? Lo sagrado está en todo lado. Entonces, la combinación del monasterio, todo zen, tranquilidad. Llegamos a Tokio donde hay millones de personas, donde te metes en el metro y creo que usan 6 millones diarias el metro y vas al Shibuya Crossing y solamente te quedas ahí, dices, santo Dios, que no me pasen por el encima. verdadero caos. Bueno, vamos a tomar el tren rápido, vamos a experimentar Vamos a esto, subirnos en el que es la Shinkansen, mayor tecnología, claro que es, y y que vamos a es estar en la una ciudad del maravilla. aire, ¿no? Que todo está construido arriba, que es impresionante. Entonces, no les queremos dar todo, todo en uno. La comida va a estar elegida también. Sí, y eso también, ¿no? Es estar abierto a probar otros sabores, a experimentar otras cosas. Vamos a tener ceremonia de té en casa privada con una experta en ceremonia de té. Estas cosas son importantes porque una ceremonia de té obviamente la puede uno experimentar de diferentes formas, pero estar en una casa de una persona que vive ahí, en esa privacidad y en esa autenticidad y con ese respeto y sobre todo conocedora, pues esas partes son importantes, que solamente se consiguen por medio de contactos y experiencia y que sí diferencia de un grupo turístico simplemente, ¿no? Entonces, queremos enfatizar que ha habido mucho cuidado en estas elecciones. Pensando al Ikebana, cuando tú haces un arreglo de Ikebana, escoges con mucho cuidado y con mucho amor los elementos que vas a utilizar. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Hemos hablado con Jimena, queremos esto, esto y esto. Lo hemos escogido con mucho cuidado, con mucho amor, para que realmente ustedes tengan una experiencia diferente, profunda, que les llene, que puedan decir, regresaría al Japón 1000 veces. Y que se sientan como una de esas experiencias que queda para toda la vida, no nada más por la memoria, sino por el crecimiento, por las amistades, el compartir que se dio y que hay un mutuo respeto, ¿verdad? De este aprendizaje de todas las partes. Entonces, sí, realmente las queremos invitar de todo corazón. Y si quieren más información, pueden escribir a energía, luz y vida, todo junto, 11 arroba
Gmail, ¿cómo se dijo? Gmail, Gmail, Gmail. gmail.com. Entonces, energía, luz y vida 11, número 11. Y ¿por qué este email también es importante mencionar? Patricia y yo hicimos el año pasado, bueno, casi ya un año y Muchos medio, años. que fue cuando estábamos en medio de la pandemia, hicimos un programa de 9 meses y donde nos reuníamos con un grupo ¿qué fue? Todos los meses, ¿no? Era una Todos vez los al mes meses. y pasábamos 3 días juntas, entonces era intenso, fue muy bonito. eh, y comenzamos con esta sombrilla, energía, luz y vida que nos une a Patricia y a mí y a todas las que han participado y ser parte. Y las palabras mismas hablan, ¿no? Energía, luz y vida. Y en este viaje estamos poniendo el autoconocimiento en la belleza de la sencillez, que hablamos mucho del propósito, ¿no? Y eh, de estos 3 elementos, tres, tres, tres. No les quiero rebrujar mucho pero es todo lo que conlleva, ¿no? Todo lo que trae en conjunto. Entonces, no sé si quieras agregar alguna otra cosa. Creo que no, les esperamos con el corazón abierto. Realmente tenemos tanta ilusión de este viaje, tanta emoción, el compartir, el ver cosas diferentes, el abrirnos, que va a ser un viaje de autoconocimiento para todos, ¿no? Acuérdese, en el grupo es importante, entonces le hemos puesto mucho cuidado a todos los elementos y nos encantaría contar con ustedes también, así que les esperamos. Claro que sí, muchísimas gracias. En esta ocasión no hablamos de la trayectoria de Patricia ni mía. La mayor parte de ustedes a lo mejor nos conoce un poquito, saben que tenemos muchos años estudiando y trabajando en esto del autoconocimiento, de la sanación, de la energía, de llevar grupos. Entonces, es todo junto con pegado. Em, entonces, bueno, pues creo que es todo. Cualquier pregunta, bienvenido. Y si están interesados, les vamos a mandar un cuestionario porque nos interesa saber también, así como nosotros compartimos aquí, cuáles sus razones de que esto les interese y para saber que estamos compaginados, ¿no? Que hay esta sintonía, esta resonancia y que este viaje es bueno para ustedes como es para nosotros. Y entonces, bueno, pues si quieren mínimo ver las preguntas y un poquito más de información más en papel, bueno, pues nos pueden contactar a Patricia Williams o a Claudia Lara por nuestras redes o por este email energía, luz y vida 11 @gmail.com. Gracias a todas. Bye.